este tema de UPM y la negociación con el gobierno se encuentra a tope de la agenda. Por ejemplo, hoy estaba prevista una comparecencia de autoridades del gobierno en el Parlamento para informar a la oposición, que finalmente fue suspendida, postergada, dice el Poder Ejecutivo, porque todavía no se firmó este preacuerdo y entonces el gobierno dice existe confidencialidad. En estos días nos pusimos a preguntarnos cómo había sido la primera negociación para la instalación de la primera planta, hoy UPM, en aquel entonces Botnia, y para preguntarle justamente cómo se dio aquel proceso es que convocamos a Oscar Brum, que fue viceministro de Medio Ambiente en el gobierno de Valle, que estuvo al mando, estuvo participando de las conversaciones que se produjeron en aquel entonces y que llevaron a la firma de la planta de celulosa. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué recuerda en aquel entonces? Era año 2004, ¿en qué características se daban esta negociación y cuáles eran los temas centrales que trancaban o que generaban rispideces? Bueno, en realidad fue una situación muy diferente a la que se está dando en estas fechas y con esta segunda planta, porque la situación política del partido de gobierno en aquel entonces era diferente. En aquel entonces el Partido Colorado no tenía mayoría parlamentaria y las discusiones en una primera etapa, que era la parte más importante, que era la parte económica, se dio directamente en el Parlamento, porque en aquel entonces se aprobó la ley de inversiones y se aprobó el Tratado de Inversiones con Finlandia. En ese marco es que se aprobaron determinadas exoneraciones y beneficios para la empresa Botnia en aquel entonces, y por eso hubo total conocimiento del Parlamento, y fue el Parlamento que autorizó prácticamente la inversión a través aprobando el Tratado de Inversiones con Finlandia. Brum, ahora, en aquel entonces, cuando se estaba negociando, ¿había cláusula de confidencialidad? Y si la había, ¿de todas maneras se informaba a la oposición, al Frente Amplio, al Partido Nacional o no? No, directamente no había ninguna cláusula de confidencialidad. Sí, por supuesto, existía la reserva constante en las negociaciones y sobre todo la reserva en la segunda etapa, que fue la etapa de aprobación medioambiental del proyecto en sí mismo. Las conversaciones y negociaciones en la primera etapa, que era la parte económica, se dieron en el Parlamento con total y absoluta libertad y con total conocimiento de todos los actores políticos. Y lo medioambiental, que de repente fue lo que generó más rispideces en aquel entonces por la situación con Argentina, ¿cómo se manejó? Bueno, en el año 2004 se discutió muchísimo lo ambiental. Recuerdo que el presidente Valle nos pidió expresamente que guardáramos mucho el celo del Estado frente a la inversión que se venía, porque el tema medioambiental no se discutía políticamente, era una cuestión técnica y como tal tenía que ser tratada. A punto tal que los finlandeses nos decían constantemente, pero nos están exigiendo cosas que a nivel internacional está muy por encima de los estándares internacionales. Sin embargo, no cedimos en aquel entonces y tuvimos momentos de mucha rispidez, sin perjuicio de lo cual constantemente estábamos informando a los diferentes actores políticos de la situación y de las negociaciones. Obviamente en forma reservada. Porque si no se puede hacer eso en el Parlamento. Pero, sí, por supuesto. Nosotros informábamos en comisión de cómo venía la mano y en forma reservada. O sea, todos los actores políticos sabían exactamente cuál era nuestra posición. Bien, en estos últimos días hemos visto que el tema de la negociación con UPM está todos los días a tope de la agenda, aunque no hay mucha información de lo que realmente se está discutiendo o negociando por esta confidencialidad de la que hablábamos. En aquel entonces, estaba todos los días en la agenda pública, tenía que contestar todo el tiempo requerimientos de información o cuestionamientos de cuál era el plazo, como en este caso que el presidente ha puesto varias veces diferentes plazos de, bueno, se está por firmar o faltan tantos días. No, el plazo se dio naturalmente durante todo un año de negociaciones y si bien las diferentes conversaciones eran reservadas, la información, como le dije hace poco, era constante a todos los actores políticos. Entiendo que la confidencialidad en esta etapa actual debe ser importante, porque no se puede estar manoseando en el medio de una negociación un montón de aspectos que quizá después no terminen siendo reflejados digamos, en el documento final. ¿Cómo? ¿Sí? Por eso digo, puedo entender la confidencialidad en este caso,
para que no salga al público, conocimiento público de la situación. Sin perjuicio de lo cual entiendo que los actores políticos deberían de alguna forma estar en conocimiento de cuáles son los aspectos más, entre otras cosas, porque trasciende al gobierno actual una negociación con UPM. Justamente, y para cerrar, y teniendo en cuenta toda la experiencia que acumuló en aquel entonces, que era otro país, porque estaba saliendo, empezando a recuperarse de una crisis, tenía un conflicto con Argentina latente que hoy no existe. ¿Cómo está viendo hoy el debate que se está generando sobre este tema? Bueno, el debate lo veo normal, lo veo razonable. Todas estas cuestiones son muy discutibles, máxime cuando viene una inversión muy importante de 4.000 millones de dólares. Es razonable que el inversor quiera tener las cosas muy claras y quiera tener las exoneraciones, y es razonable que también, de alguna forma, respetando los intereses del Estado, también se la concedan. Veo también que hay mucha discusión en el tema de confidencialidad. Tengo la impresión que hay que mantener en reserva, sí, determinadas conversaciones hasta que se firme el acuerdo, más allá de que los actores políticos más importantes deberían estar en conocimiento. Esa es mi humilde impresión. Pero bueno, el tema más importante es sin perjuicio de que se va a venir la segunda etapa, que es la parte de discusión medioambiental, de aprobación medioambiental del proyecto, que seguramente va a ser engorrosa porque no es en el río Uruguay. El fluido del río Negro es mucho menor, 10 veces menor al río Uruguay. ¿Debería ser más exigente los controles? Van a ser diferentes y seguramente más exigentes. Lo que pasa es que corren con una gran ventaja hoy en día, que es la aprobación anterior del proyecto, que fue básicamente laudado con el juicio en La Haya, con lo cual creo que hay mucho camino andado. Así que lo veo como algo positivo, más allá de las divergencias que puedan haber. Oscar Brum, muchas gracias por recordarnos todos estos antecedentes. Un gusto, muchas gracias.